Bueno, bienvenidos otra vez al mensaje del Evangelio de Marcos y vamos a seguir donde terminamos el domingo pasado. Estamos en el versículo 23 del capítulo 2 y hoy vamos a cerrar un capítulo, el capítulo 2. En este capítulo hemos visto, hasta el momento, que los fariseos y los escribas y los líderes religiosos se han enfadado varias veces con el Señor, dos por lo menos. Al principio, cuando curó al paralítico, ¿os acordáis? Que ellos dijeron, ¿qué anda diciendo que puede perdonar pecados? Y estuvo con ese tema. Y luego, cuando llamó a Leví, os acordaréis que Leví hizo un banquete, estuvo el Señor, y entonces también levantaron quejas en cuanto al Señor. A ver, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? Y se están irritando mucho con el Señor los líderes. Y vamos a ver si no pasa de nuevo, ¿no? Así que la última vez estuvimos viendo el tema ese de ayunar o no ayunar, y el tema de los odres y de los vestidos viejos y tal. Y entonces, ahora vamos a continuar con el versículo 23. El versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Vale, ahora voy a poner ahí una imagen, todo esto sí me acuerdo, claro, de unos campos de Israel con trigo. Este trigo, una de las imágenes por lo menos es trigo todavía verde, pero muy como hoy en día, ¿no? Ahí en Israel pues tenían caminos grandes que iban entre ciudades y lugares principales, y luego para cortar, ir a los pueblecitos y tal, muchas veces los caminos iban pues entre campos de sembrado, ¿no? Y entonces dice que él estaba pasando, ellos estaban pasando por los sembrados en un día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? Bueno, el día de reposo es el sábado. De hecho, en el griego suena sabatón, y en sabaot en el hebreo. Y lo que quiere decir está hablando del séptimo día. Os acordaréis que en la creación el Señor estuvo creando día 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el día 7, el séptimo día, descansó. Y luego en los 10 mandamientos él dijo bien claro que ese séptimo día era un día de descanso, de no trabajar. Pero, ¿qué estaban haciendo? Bueno, estaban caminando sus discípulos y estaban arrancando espigas. ¿Eso qué es? Bueno, para los que igual se han criado en el campo, sabéis muy bien lo que es arrancar. Pondré alguna imagen, las espigas del trigo. Yo no soy muy experto en eso, lo he hecho algunas veces, pero mi esposa, que se crió durante algunos años en Burgos, ellos vivían en un pueblecito y ahí había trigo por todos lados, y cogían el trigo que sobraba, lo cogían para un caballo que tenían y tal, y muy acostumbrados a coger las espigas y frotar en la mano y para que saliese solamente el grano, ¿no? Y todo lo demás se echaba, se sopla y sale volando, ¿no? Pero queda el trigo, ¿no? Y ese trigo se puede comer. Tampoco es muy delicioso, digamos, pero eso es algo que se hace comúnmente y uno se podría, evidentemente, alimentar de eso. Y aquí no dice que tenían hambre. Era cierto que en Israel, en la ley de Dios, las personas podían coger de los sembrados de otras personas, podían coger las espigas y comerlas. Lo que no podían era coger una bolsa o un cubo y llenar, eso ya era cosechar, pero ellos podían comer siempre incluso para alimento, para llegar a su destino si no llevaban comida. Entonces, los discípulos, o por hambre o simplemente por costumbre, pues cogieron unas espigas y empezaron a comer.
El versículo 24 dice, entonces los fariseos, aquí están, y yo no sé si los están siguiendo o si están en las colinas con catalejos mirando, evidentemente con catalejos no, pero vamos, es que no les dejan en paz, y están siguiendo. Entonces los fariseos le dijeron, a ver, ¿qué van a decir estos fariseos? Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo, o el sábado, por qué hacen en el sábado lo que no es lícito? Toma ya están criticando otra vez, ¿eh? A que todos conocemos a algunas personas que son así, ¿verdad? Siempre ven lo negativo, siempre ven, puedes hacer 5 cosas bien y fallas en una, ¿y qué ven? Siempre lo que no has hecho bien, ¿no? Así es la vida. Pero no debemos de ser personas que siempre están sacando lo negativo. Ahora bien, si es de verdad negativo y hay que corregir o exponer, pues vale. Pero evidentemente estos fariseos van por otro lado. Ellos tienen una meta que aquí hay que buscar todo lo malo que hace este Señor Jesús y sus discípulos. Voy a poner igual un poquito de vídeo en la pantalla de una cosecha moderna en Israel, ya con máquinas, ¿no? Pero cosecha de trigo. ¿Ellos qué decían? Decían que no era lícito. ¿Por qué? Decían, es que están trabajando. Trabajando, a ver, ¿cómo conseguían definirlo así? Bueno, ellos decían que eso era trillar. No se podía trillar en el domingo. Y es verdad que había limitaciones en lo que se podía hacer el domingo, pero eran muy pocas. El énfasis del sábado, no domingo, perdón, el énfasis del sábado era descanso, descansar y adorar al Señor. ¿Y qué habían hecho los fariseos y los líderes religiosos a lo largo de los años? Habían ido sumando y sumando hasta que tenían cientos y cientos de leyes sobre el sábado, sobre lo que no se podía hacer, lo que sí se podía hacer, cómo se podía hacer lo que se podía hacer, cuánto podías caminar con... Bueno, era tremendo. Y aquí están diciendo, eso no es lícito. Trabajar en sábado, no, trabajar no, trillar no, pero frotar las manos y coger unas espigas, entonces de ahí viene el tema. Entonces, ¿cómo les responde el Señor? ¿Qué va a hacer con este nuevo ataque, ¿no? a él y a sus discípulos? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis? Ahí va con un poco de cuchillo. Ellos son expertos en la ley. ¿Nunca leísteis? Y él va a coger sus propias escrituras y les va a decir, mira lo que dice, mira lo que hay, ¿no? Dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Versículo 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición? Os voy a poner ahí una imagen también, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. 12 panes había, uno para cada tribu, y aún dio a los que con él estaban. Y él dice, hubo una ocasión en el Antiguo Testamento, ahí está, podéis leerlo, y seguro que lo habéis leído, que el mismo David entró, y eso no era lícito, pero él tenía hambre, era urgente, y el sacerdote le dio permiso para que comiesen esos 12 panes especiales. Ahora, no serían los que estaban en la mesa, seguramente, porque esos panes se cambiaban cada semana, y los comían los sacerdotes. En este caso, igual tenía más de 2, igual habían algunas ahí almacenadas, no sé, pero serían las que ya se habían retirado, seguramente, y los dio a David porque tenía hambre él y sus hombres. Y el Señor les dice, pero si vuestra misma ley, el Antiguo Testamento da ese caso. ¿Por qué será?
Les dice, ¿no habéis leído? ¿Qué os parece esa historia? ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Por qué el Señor habrá además registrado en el Antiguo Testamento para siempre esa historia? Bueno, él continúa hablando entonces, versículo 27. También les dijo, el día de reposo, y aquí va la enseñanza, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo. Dios estableció el sábado, además desde los días de creación, estableció el séptimo día como digamos, un regalo al hombre. Oye, quiero que trabajes. 6 días vas a trabajar, pero cada séptimo día vas a parar de trabajar. No porque estés cansado necesariamente, sino porque sí. Porque quiero que descanses y puedas disfrutar de adorar al Señor, de amarle al Señor, de disfrutar de la naturaleza, caminar, ver la belleza, descansar con tu familia, disfrutar. Y que la vida no es solo trabajo. Sí que hay que trabajar, y mucho. Pero hay un día a la semana, hay un séptimo día que es para descansar. Y eso fue para el hombre, no fue, como dice aquí, el hombre no fue creado o no fue dado al día de reposo. Que va, eso no tiene ni sentido. No, el día de reposo fue un regalo realmente de Dios al hombre. Qué importante es que nosotros entendamos muy bien esa verdad. Incluso hoy en día, nuestra cultura moderna tiene todas las cosas revueltas y patas arriba, y la gente trabaja todas las horas, y hay mucha gente que no para de trabajar, hay otros que no trabajan ni golpes, ¿verdad? Pero hay mucha gente que trabajan y trabajan para acumular y nunca paran. Y yo creo que hay muchas consecuencias psicológicas y espirituales también de ese afán, ese afán de trabajar, porque he comprado esto y esto y esto y esto y tengo que pagarlo, y el piso que tengo no he cogido un piso discretito, he cogido un piso más grande, luego lo he ampliado, lo he mejorado y ahora estoy hasta aquí de deudas y tengo que trabajar yo y ella y los hijos y tirar de donde podamos. Eso no es el plan de Dios. El sábado fue dado al hombre para que descansara en Dios de su trabajo y disfrutara de un día tranquilo. Los fariseos y los judíos líderes habían cogido eso, lo sencillo que era la enseñanza, y lo habían cambiado y lo habían creado ahí un montón de leyes. Bueno, vamos a terminar con el versículo 28. Este es el último versículo del capítulo. Por tanto, dice ahora, o además, el Hijo del Hombre, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Bueno, va a ir a más, pero él tiene a unos religiosos, fariseos, ya cada vez más enfadados con él, ya cada vez más acusándole, y él les dice de una manera un poco sutil todavía, oye, yo soy el Señor del día de reposo. Solamente había una manera de interpretar eso. Solamente entendiendo que Jesús es Dios y creador del día 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la creación. Y Él estableció y es por encima del día de reposo. Y por lo tanto el Señor podía hacer lo que quisiera el día de reposo. Y no podían reprocharle nada. Pero de momento lo dice de una manera sutil, ya lo irá sacando cada vez más. Pero ellos, como personas que conocemos hoy en día, ¿verdad?
están tan cerrados a la verdad o a aprender algo nuevo o a escuchar de Dios o a considerar que toda esa belleza y toda esa organización y todo ese grandísimo diseño que nos rodea, a abrirse a la posibilidad de que, ¿sabes qué? Alguien ha tenido que diseñar eso. Y el sistema de la vida, de la vegetación, de todo. Pero tristemente hay personas así que, tan duros, que no van a creer, da igual la prueba que se le dé, ¿no? Entonces, pues lo único que puede romper ese corazón es la obra de Dios. Y podemos orar por ello, por supuesto. Entonces, para terminar, el Señor va a traer en este libro de Marcos, va a ofrecer libertad de todas estas reglas y normas humanas que Dios no estableció. ¿Cuáles eran las reglas o las normas que Dios nos dio a los seres humanos? Pues el mismo Jesús lo resume en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y con esto ya termino. Le preguntan de los mandamientos. Y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que haya un montón de detalle. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Enfócate en esos dos mandamientos para vivir la vida como debe ser. El Señor ofrece esa libertad por medio de Él mismo, diciendo: ven a mí, los que estáis cargados y cansados de vuestros pecados, pedirme perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y clamar a Dios, clamar al Señor, y el Señor dará libertad y nos ayudará a entender cuál es su voluntad para nosotros. Bien, vamos a dejarlo ahí hasta la próxima vez. ¿Agur?